Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, para conversar sobre los hechos noticiosos que ocurren en el país y en el resto del mundo. 206 nuevos infectados en las pruebas que se hacen cotidianamente en las últimas 24 horas sobre el tema de la pandemia. Ya suman 1.628 solamente las personas que están declaradas como infectadas en República Dominicana, cero fallecimientos en estas últimas 24 horas, pero la tasa de positividad está en 7.04. Miren cómo oscila: 3, 4, 6, 7, 10, 7, 4. O sea, está oscilando esa tasa de positividad, lo que indica que estamos todavía en pandemia. La pandemia no se ha ido. Mientras tanto, llegan las informaciones de que la variante Omicron no es tan letal, pero parece ser muy resistente a las vacunas de Pfizer y las vacunas de Sinovac, que son las dos vacunas más usadas en el mundo. La Pfizer de fabricación norteamericana, pero que se está usando en muchas partes del mundo, incluyendo República Dominicana, y la Sinovac china, que es la que más se ha aplicado en todo el mundo, comenzando por la propia China, que aplicó cientos de millones de dosis, y aquí en República Dominicana la generalidad de los dominicanos nos vacunamos inicialmente con la Sinovac y nos ha dado resultados. Después vino el refuerzo de la tercera dosis con Pfizer y eso afianzó los grados de protección contra el coronavirus. Pero las tensiones están centradas, y lo mantiene la propia Organización Mundial de la Salud, en los rebrotes que podrían producirse a propósito de este mes de diciembre, que es el mes donde hay mucha concentración de gente, fiestas, las plazas comerciales, las tiendas, las personas en traslado de un lugar a otro, tanto en aeropuertos, en paradas de trenes, aquí en el mundo, en paradas de autobuses, las personas transitando, por ejemplo, en República Dominicana, en el sistema de transporte público, el Concho, que se meten 2, 3, 4, 5, 6 personas, no sabe uno cuántas personas en un pequeño carro, y van ahí uno agolpándose uno arriba de otro, respirando uno sobre el otro. Estas son fuentes de contagio sumamente importantes. Y la Organización Mundial de la Salud, pero también las autoridades de salud en los diferentes países, incluyendo República Dominicana, dan seguimiento a esta situación. Una situación que, vuelvo y repito, no ha pasado, que tenemos que estar validando día por día los niveles de seguridad, como son el uso de mascarilla, el lavado de las manos, el distanciamiento social y sobre todo las vacunas. Las vacunas. Que por suerte y por cierto, nosotros estamos en los rankings de los países de mayor vacunación por cantidad de habitantes en un solo estado. Y eso no es malo, eso es bueno, pero debía ser mejor, porque lo que ha habido también aquí en República Dominicana es mucha negatividad de la gente. Pero también hay normas y políticas que a veces uno se siente como que no está tan seguro de cómo se está manejando algunas cosas. Por ejemplo, abrieron las escuelas. Bien, las escuelas están dando sus clases, los colegios están dando clases presenciales, las universidades están haciéndolo de forma parcial, de manera presencial y de manera virtual. Vi una información en el día de hoy en uno de los medios que refiere a que las universidades se niegan a volver a la presencialidad total. Y las universidades saben por qué lo están haciendo. La gente que va a las universidades, que acude a las universidades, son ya mayores de 17, 18, 19, 20 años, hasta 21, 22 años generalmente,
y ya tienen más grado de posibilidad de contaminación que los niños, adolescentes y hasta jovencitos que están en las escuelas hasta los cursos de la secundaria. Eso es uno. Dos, hay más concentración de seguimiento en los niños que están en las escuelas y en los colegios porque vienen de la casa al colegio o a la escuela. Generalmente hay un más control sobre ellos que sobre los jóvenes que ya están en las fiestas, que están aquí, que están allí, que tienen una diversidad de contactos y vienen de diferentes lugares. Generalmente las personas que están en un colegio y en una escuela residen en los entornos o bastante cerca, algunos más lejos, pero bastante cerca. O sea, es diferente la comunidad de lo que ocurre entre el estudiantado de las universidades y el estudiantado de los colegios y escuelas públicas. Entonces las universidades lo que están tratando es, viendo esta realidad, proteger a sus estudiantes, a sus profesores y tratar de evitar ser centros y focos de contagio, de propagación de contagio del coronavirus. En varias escuelas, no pocas escuelas, colegios, no pocos colegios, han surgido personas que han presentado el síntoma y han clausurado un curso y hasta han cerrado la escuela en un momento de cuarentena rápida. Esto ha ocurrido en muchos sitios, sale propaganda, no se dice qué sé yo cuánto, pero no pocas escuelas, no pocos colegios incluso han adoptado estas medidas como un mecanismo de protección a sus propios estudiantes. Y para reingresar, después que ha pasado un foco de esta naturaleza, hay que llevar una prueba negativa, de que se hizo una prueba y ya no hay ninguna de esas personas que están contagiadas en el momento. Eso ha ocurrido en las escuelas públicas y principalmente en los colegios. En las universidades es más complicado. Por eso yo creo que las universidades están tomando sus medidas y sabrán las universidades lo que están haciendo. No creo que es una medida ociosa. No creo que es una medida ociosa. Además, en las universidades se ha demostrado que el uso de la tecnología para las clases virtuales ha sido sumamente exitoso, muchísimo más que lo que ocurre en las escuelas públicas y privadas, porque son menores, personas que no son tan diestros muchas veces en el uso de la tecnología como lo son ya los jóvenes de 17, 18, 19, 20, 21 años. Entonces, hay que ver cada cosa. O sea, eso después, por eso, no, que no quieren o que quieren. Las cosas no deben ser así, porque no se debe presionar de una manera incluso haciendo público y diciendo esto y aquello. La vuelta a las clases, la vuelta a las escuelas, debe ser en una forma equilibrada y bajo la supervisión y bajo la seguridad de que los focos de contagio pueden ser reducidos, pueden ser detectados, pueden ser controlados si ocurrieran, y si no, las medidas de precaución para evitar que esto ocurra. No ganamos nada con que hayan brotes en una escuela y haya que cerrarla, o en un colegio y haya que cerrarlo, en una universidad y que haya que cerrarlo. No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, hay que medir y medir. Hay que tener en cuenta estos parámetros. Los jóvenes en las universidades han dado excelentes resultados con las clases virtuales, porque manejan la tecnología, porque están más centrados muchas veces en lo que están haciendo que los chicos que a veces se pierden con esta parte de la tecnología. Entonces la parte presencial uno la entiende más con ellos que con los jóvenes en las universidades. Esto es así, esta es la realidad. Y como decíamos en las cifras iniciales, hay picos de altas y bajas. Ha tendido más hacia la baja y se ha controlado más hacia la baja el número de contagios y la positividad diaria, y las defunciones han prácticamente desaparecido. Se ha producido en el día de ayer 2, por muchos días 0 defunciones reportadas por coronavirus. O sea, hay un control. Sin embargo, vuelvo y repito, no hemos salido de este trance y el mes de enero puede ser un mes, finales de diciembre, y el mes de enero, principios de enero, puede ser un mes importante para detectar realmente si hay rebrotes o focos de contaminación a propósito de todo este ambiente
festivo de la Navidad. Esto es así, esto no tiene dudas, no cabe dudas de eso. El presidente hizo un anuncio importante, interesante, y es el hecho de que se ha llegado a un acuerdo con por lo menos 2 aerolíneas internacionales norteamericanas para el gobierno asumir parte del costo de los pasajes aéreos entre Estados Unidos principalmente y República Dominicana. Y ha dicho el presidente que no es para que no suban los costos, incluyendo impuestos, de $500 ida y vuelta. Eso es tratando de incentivar, motivar que los dominicanos residentes en el exterior vengan a República Dominicana aprovechando la Navidad. Esta gracia es del 21 de diciembre al 8 de enero, me parece. Buscando que los dominicanos vengan a pasar la Navidad con su familia. Esto tiene un sentido importante porque hay mucha gente que ha pasado más de 2 años que no ha venido al país, que no ha venido a visitar a la vieja, a los hermanos, a los hijos, a la esposa al esposo. O sea, esto ha pasado por motivo de la pandemia y los pasajes aéreos, que generalmente son bien caros, un costo muy alto podría representar en una retranca para hacer ese viaje anhelado. Entonces esto yo creo que es una buena medida y es interesante porque trata de acercar lo que se llama la diáspora a su lar nativo. Navidad siempre ha sido un motivo de que los dominicanos traten de reunir la familia. Y esos dominicanos ausentes, como le dicen, en época de Navidad, ahí está el famoso merengue de Mili Quesada, bueno, que lo interpreta Mili Quesada y le llegó Juanita. Es una demostración viva y clara de esa oportunidad de reencuentro en las fechas de la Navidad. Y esto va a ayudar a mucha gente a poder concretar y realizar un viaje de esta naturaleza, recordando incluso que hay hasta un margen de $4,000 sin que se cobre impuesto a las mercancías que lleguen desde el exterior con los dominicanos que son residentes. Y esto son incentivos interesantes e importantes para este periodo de la Navidad. Y conjuntamente con ese anuncio está el tema de la devolución de los $10 que se cargan automáticamente al paquete de impuestos que se cobra a las personas que viajan a la República Dominicana. Y ese cobro se inició porque era el cobro de los $10 para las tarjetas de turismo, para evitar el trasiego de dinero en efectivo y dame la tarjeta y toma, llena y esto cuesta tanto, y cuando llegan al aeropuerto la llenen corriendo. Ya eso se está cobrando automáticamente en los boletos aéreos, pero esto ha incluido entonces a los dominicanos que vienen a la República Dominicana. Y los dominicanos no deben pagar por una tarjeta de turismo porque son dominicanos. Entonces, con este anuncio se dijo que se está buscando un mecanismo para que esos $10 que están automáticamente incluidos en los impuestos sean devueltos. Quizás este es el momento para establecer ese mecanismo, a los dominicanos, claro, ese mecanismo para que en el futuro ocurra lo mismo. Porque es muy, muy difícil, me explicaba una persona de impuestos internos, en las personas que te venden un boleto aéreo en el aeropuerto mismo de Nueva York o en una agencia de viajes o en la misma línea aérea, en un counter de la línea aérea en un sitio en la ciudad, poder segregar que a este no le cobramos o a este le cobramos los $10 o no los $10, y eso puede causar una situación que después descuadre todo lo que es el tema impositivo para la aerolínea, para la agencia de viajes y para el mismo Estado Dominicano que los cobra. Entonces, se le aplicó a todo el mundo dentro del paquete, pero a los dominicanos se estableció que hay que devolvérselo por ley, porque es obligatorio, no pueden cobrar a los dominicanos una tarjeta de turismo por entrar o un derecho por entrar a su país. Y esto va a ayudar, en cierto modo, en ese sentido. Yo insisto en mis críticas a el manejo del tránsito en República Dominicana. ¿Cómo es posible que un miércoles, en horas de la mañana,
se bloqueen calles en el sector de Piantini, una de las zonas más concurridas, para filmar escenas de una película. Miércoles 15 de diciembre, mediados de diciembre, con los entaponamientos que hay, se bloqueen calles para filmar una película. Y no pueden filmarla el sábado o el domingo. Digo yo, miércoles. El pandemonium que se crea en las calles con lo que se está generando, los entaponamientos, embotellamientos en la generalidad de las calles, avenidas y sectores de la capital, a consecuencia de la afluencia de gente saliendo en esta época de diciembre. Pasado en los últimos meses igual. Estamos hablando del mes de diciembre. Y con la negligencia de los agentes de AMET, perdón, AMET, pero excúsenme, AMET, de los agentes de la DGCET, la negligencia, la torpeza, las burradas que se cometen en la calle, paralizando, entorpeciendo el tránsito, realmente no pueden agregarle un componente de esa naturaleza. No pueden agregarle un componente de esa naturaleza. Eso es ilógico, eso es irracional, eso rompe los patrones de toda lógica, repito la palabra. Pero aquí todo esto y nada es nada. Ayer, en la Lincoln, casi esquina 27, me puse a contarlo, 7 veces cambió la luz amarilla. Y eso que hay 3 pasos ahí, uno de los que suben, uno de los que bajan y el que cruzan en forma lateral. 7 veces cambió la luz verde. Y 2 señores de esos que están para dirigir el tránsito, hoy vamos a ponerle así para identificarlo de alguna forma, estaban ahí plantados como que le daba la gana, y a un lado le daban, a otro lado no le daban. Yo estaba viendo, comenzaron a dar tráfico a los que subían, no estaba viniendo nadie, el tipo estaba virado hacia allá y paralizando este lado. ¿Por qué? A lo mejor venía algún funcionario de tercera categoría con su agente de la AMET, de la DGCET, excúsenme AMET, que los meto en esto, de la DGCET, franqueándolo, porque iba a llegar tarde al almuerzo o a buscar al niño al colegio, digo yo, por la hora que era, digo yo. Entonces, cosas como esas no debían estar ocurriendo en la capital dominicana. Y esto promete que esta semana próxima, lo que resta de esta semana y esta semana próxima, será todavía más tortuoso, más difícil, más incómodo y que sufriremos mucho más. No me cabe la menor duda de que eso va a ser así. Como van las cosas, uno no sabe. En el día de este martes falleció una persona que fue uno de esos íconos del derecho en República Dominicana, doña Marta Olga García, juez, jurista, abogado de mucha experiencia, una mujer luchadora por los derechos de la mujer, no con una serie de cosas que hay ahora de feministas ni nada de esto, luchadoras por los derechos de la mujer, una causa noble, porque ahí hay causas por los derechos de la mujer y hay causas por la vocinglería y una serie de cosas, y el aborto y la qué sé yo. Son otras cosas. Doña Marta Olga García sentó cátedra en República Dominicana de rectitud, honorabilidad, y el país pierde otro de sus seres queridos en este año que culmina y que se ha llevado a muchas personas prestantes. Hilda, Angelita García, hermanos de Marta Olga, nuestro pésame por el fallecimiento y el pésame del país por la partida de uno de sus íconos del derecho y una persona de valía. Paz a sus restos. Esta semana, en mi columna Oye País, en el Listín Diario, vuelvo sobre el tema de lo que ha pasado en los últimos días. Publico mi columna bajo el título
de cumbres y peaje. En el que hablo de las cumbres en que ha participado la República Dominicana a través de su presidente en la semana pasada, una de ellas con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, la otra con los jefes de gobierno de Estado de Panamá y de Costa Rica, y el tema del anuncio de la solución del conflicto del odioso adefesio que se llama peaje sombra. Comparto con ustedes mi columna de esta semana, aquí en Oye País, a continuación. La última semana se enmarca en éxitos para el presidente Luis Abinader. 2 cumbres, una con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y otra con los mandatarios de Panamá y Costa Rica, y la disolución del oneroso contrato de concesión para la construcción de la autopista del Nordeste, el bulevar turístico del Atlántico, con su infame peaje sombra incluido. Un contrato de concesión que venía dando tumbos desde hace más de 20 años, que ha costado más de 26.000 millones de pesos al fisco nacional y que tenía 4 caminos. Dejar que siguiera su curso, con una deuda pendiente de 1.500 millones de dólares, rescindirlo a pura fuerza de gobierno, ir al arbitraje internacional o presionar una negociación. Y esto último fue lo que hizo el gobierno durante varios meses, que se coronó con la firma de un convenio para cubrir la deuda pendiente con 410 millones de dólares, logrando un ahorro de más de 1.000 millones de dólares, dándole el control total del contrato al Estado dominicano. Una decisión valiente y acertada, que viene a satisfacer la demanda nacional de poner el cascabel al gato de ese adefesio de convenio. Una decisión que manda un mensaje a la modalidad de alianzas público-privadas, que de los contratos deben concertarse con todas las garantías del uso adecuado del dinero y los intereses del país. Una decisión que envía un mensaje claro y preciso a la inversión extranjera. Aquí se garantiza la seguridad jurídica. Una decisión que ratifica la visión del presidente Abinader, de que, como dijera en su discurso, con el dinero de los dominicanos, en este gobierno no se juega. Otros 206 casos de COVID-19 fueron registrados en República Dominicana tras procesar 2.781 muestras, con lo que se coloca la positividad diaria en 7.41%, así lo informó el Ministerio de Salud Pública, al resaltar que no hubo defunciones en las últimas 24 horas en su boletín epidemiológico 636, indicando la institución que los positivos de COVID suman 1.628, mientras que los registrados son 410.926, de los que 405.078 se han recuperado. Una madre murió de un infarto cuando se enteró de que su hija figura entre las víctimas del camión que se accidentó lleno de inmigrantes el pasado jueves en una carretera del estado de Chiapas, en el sureste de México. Raquel Pérez, de 52 años, era madre de Kiara, una joven vanileja que resultó herida en un ojo en el accidente en el que fallecieron 8 dominicanos y 47 inmigrantes de otras nacionalidades. El presidente de la República, Luis Abinader, anunció que han habilitado una serie de vuelos aéreos a precios especiales desde Nueva York, con impuestos incluidos, que no superan los $500 como precio final, para facilitar el retorno al país de mayor cantidad de dominicanos durante la celebración de las fiestas navideñas. Los vuelos comienzan a partir del 21 de diciembre y el beneficio se extenderá hasta el 11 de enero. La segunda sala del Tribunal Superior Administrativo del Distrito Nacional acogió la solicitud del Ministerio Público, representado por el abogado del Estado, y rechazó un recurso de amparo interpuesto por 30 personas en contra del Estado dominicano,
y de su titularidad como propietario de los terrenos de Bahía de las Águilas. El fallo pone un alto a las pretensiones de los recurrentes que buscaban una indemnización y la paralización de labores de proyectos turísticos en Pedernales bajo el alegato de que eran parceleros del Instituto Agrario Dominicano y propietarios de los terrenos en Bahía de las Águilas. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. No cabe dudas de que en estos días festivos el país está muy concentrado en dos cosas. Primero, en cómo va a concluir el año, qué vamos a hacer a lo largo de este diciembre, de estas fiestas, dentro de esta oportunidad de unificación de familiares, de identificación de afectos, pero también son momentos de reflexión sobre lo que ha sido este año, qué ha pasado a lo largo del 2021, que la economía crece, que la inflación también, que se recuperan los empleos, que se lucha contra la corrupción. Hay una gama importante, interesante, de temas que nos acusan no solamente en la fecha, sino que nos mueven a fijar la mirada hacia qué será el 2022. Ya sobrepasamos el año perdido, que fue el 2020, y el 2021 con muchas angustias, pero hemos superado el 2021 con situaciones más positivas que negativas. Algunas situaciones negativas como las tensiones con Haití, la lucha contra el coronavirus, que la hemos toreado y no hemos, aunque hubo rebrotes importantes, no hemos permitido que se desborde la situación, pero tenemos una visión hacia lo que es un nuevo año sobre la situación de la economía nacional y la economía mundial. Y estos días deben ser motivos de reflexión en ese sentido, porque tenemos que pensar más que en el individualismo, en el país. Si nosotros dejamos que por nuestros intereses personales, nuestras apetencias, nuestras inconductas a veces, pero también nuestras, nuestras individualidades, dejamos que no se den los procesos necesarios para tratar de llevar el país con un ritmo aceptable que nos permita garantizar la gobernanza, la libertad, la tranquilidad social y política, entonces no estaremos haciendo un servicio importante para nosotros. Reflexionemos sobre esto, es necesario. Moisés Naín, desde su programa Efecto Naín, nos presenta uno de sus reportajes de esta semana a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naín desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. A lo largo de la historia, los deportes competitivos han estado divididos por género. Los hombres compiten con los hombres y las mujeres con las mujeres. Esta separación en principio suena bien porque busca establecer condiciones, entre comillas, más justas. Pero en el mundo del deporte femenino, determinar qué parámetros determinan un deporte que sea justo es mucho más complicado.
¿Qué pasa, por ejemplo, con las mujeres transgénero? ¿Deben poder competir sin restricciones con otras mujeres que no son trans? O consideremos, por ejemplo, la testosterona, que es la principal hormona masculina. ¿Qué pasa con las mujeres que tienen naturalmente niveles de testosterona más altos? Estas espinosas preguntas están en el centro, son el núcleo de un gran debate que está transformando el mundo del deporte. Hoy nos vamos a adentrar más a fondo en este debate. Realmente hay un argumento científico, una demostración científica para excluir a ciertas atletas a la hora de competir. ¿Y qué alternativas existen para garantizar que el deporte sea justo para todas? El siguiente reportaje analiza todas estas cosas. Muy interesante, ya lo verá. Elaine Thompson-Herah es la mujer más rápida del mundo. Corre 100 metros en 10,54 segundos. Pero 10.000 hombres, incluidos niños de 15 años, corren más rápido que ella. Algunos expertos atribuyen las diferencias en rendimiento entre las atletas femeninas y los atletas masculinos a la testosterona. Aunque todos producimos esta hormona, los hombres suelen producir hasta 20 veces más testosterona que las mujeres. Así lo explica el biólogo Tommy Lundberg. Básicamente, la principal diferencia entre los hombres y las mujeres cuando se trata del deporte tiene que ver con el hecho de que los hombres atraviesan una pubertad que incluye el desarrollo de características típicamente masculinas por la exposición a hormonas importantes como la testosterona. Y esto quiere decir que el hombre promedio, después de la pubertad, será mucho más fuerte, rápido, alto y contará con mayor masa muscular que la mujer promedio. Sin embargo, hay quienes argumentan que el sexo, entiéndase masculino o femenino, así como la identidad de género, existe en un espectro. Consideremos a aquellas personas con condiciones de desarrollo sexual que, aunque externamente pueden tener órganos sexuales femeninos, cuentan con cromosomas XY como los de los hombres y naturalmente producen niveles de testosterona más elevados. Desde 2018, World Athletics, el organismo regulador del atletismo a nivel mundial, requiere que mujeres con condiciones de este tipo se sometan a tratamientos hormonales para reducir sus niveles de testosterona, pues encontraron que los altos niveles de esta hormona contribuyen a darles una ventaja significativa. La atleta olímpica sudafricana Caster Semenya fue criada como mujer y se identifica como mujer. No obstante, su participación en el atletismo femenino ha sido limitada por estas normas de World Athletics. Semenya ha intentado diversas vías legales, pero hasta el momento no ha logrado conseguir la exención de las regulaciones. La atleta incluso ha llevado su batalla hasta la Corte Europea de Derechos Humanos, que aún no ha dado respuesta sobre cuándo evaluará su caso. Semenya no es la única que cuestiona estas regulaciones. Muchos han señalado que la ciencia sobre el rol de la testosterona en personas con condiciones de desarrollo sexual aún es poco entendida. Y aunque los altos niveles de esta hormona podrían tener un impacto en sus cuerpos, es difícil determinar con exactitud qué tanto define su rendimiento atlético. Los críticos también han advertido sobre los potenciales efectos para la salud de los requeridos tratamientos hormonales. Además, estas normas están basadas en un estudio científico que no ha sido replicado y verificado por entes independientes. En agosto de este año, se reportó que la ciencia detrás de las regulaciones de World Athletics de 2018 podría ser engañosa, lo cual hace cuestionar su legitimidad. Incluso si hubiese prueba concluyente de que la testosterona da a estas atletas una ventaja física, la pregunta es, ¿qué grado de diferencias estamos dispuestos a permitir en el deporte? Particularmente, a medida que la sociedad cambia para reconocer un espectro más amplio del sexo y el género. Yo creo que esas regulaciones violan una cantidad de derechos humanos fundamentales que tienen que ver con la discriminación, la privacidad, el consentimiento y la integridad corporal. La abogada Seema Patel se suma a crecientes llamados para que las regulaciones en el mundo del deporte respeten los derechos de todos y todas por igual. Solo voy a parafrasear a World Athletics.
Ellos dicen, estamos protegiendo a las mujeres. Pero ¿a cuáles mujeres están protegiendo? Porque esas personas son todas mujeres, solo que son diferentes unas de otras. La respuesta a la pregunta de Semenia se vuelve aún más complicada ante las atletas transgénero, que fueron asignadas sexo masculino al nacer y pasaron por una pubertad masculina, pero que se identifican como mujeres. Para ciertos científicos como Colin Wright, no se puede alcanzar su inclusión en el deporte sin sacrificar la competencia justa. Simplemente no hay ambigüedad sobre su sexo. Las mujeres trans son biológicamente masculinas e incluso si se someten a tratamientos hormonales seguirán teniendo ventajas irreversibles. No todos están de acuerdo. Recientemente, el Comité Olímpico Internacional ha hecho recomendaciones a los organismos reguladores de cada deporte para determinar la elegibilidad de aquellas deportistas transgénero o con condiciones de desarrollo sexual. Proponen que se evalúe con evidencia concreta si las atletas individualmente tienen ventaja desproporcionada o no, y que se evite utilizar exámenes médicos o procedimientos innecesarios. Otros sugieren que en lugar de dividir las competencias por género, se tome inspiración del deporte paralímpico y se creen categorías de acuerdo a las habilidades de los cuerpos de los atletas. Patel, por su parte, asegura que hace falta un gran cambio cultural. Creo que debemos comenzar a ajustar nuestra perspectiva, en especial a medida que ocurren reformas legales en este ámbito en muchos países como Reino Unido y la Unión Europea. Ha habido un movimiento para intentar asegurar que las minorías estén incluidas en las definiciones de sexo y género. Mientras más personas de diversos sectores de la sociedad desafían las casillas de masculino y femenino a las que nos hemos acostumbrado, estos debates serán cada vez más comunes y urgentes. Comparto con ustedes este reportaje de La Voz de los Estados Unidos de América, VOA. No tiene desperdicio. Veámoslo. El Día Internacional de los Derechos Humanos fue establecido en 1948 por las Naciones Unidas y se hizo con el fin de impulsar una evaluación por parte de la sociedad civil sobre la situación de derechos humanos en los países con mayores vulnerabilidades. Desde hace algunos años Venezuela ha estado en el centro de las discusiones y expertos aseguran que hoy día existe un mayor deterioro de las libertades civiles de sus ciudadanos. La ausencia de garantías del debido proceso, el temor a una privación arbitraria de la libertad, la censura a la libertad de expresión, la posibilidad de recibir información, ¿no? La libertad también de la población de recibir información imparcial. Hay muchísimas vulneraciones de derechos para las personas que quedan en Venezuela y por eso no es sorprendente el éxodo venezolano. El informe de septiembre de este año de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, documenta 12 casos de detenciones arbitrarias, 8 casos de criminalización, amenazas, hostigamiento y detención de estudiantes por participar en movimientos estudiantiles o porque simplemente documentaron presuntas violaciones a sus derechos. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Venezuela aseguran que el retroceso no es solo en términos de libertades políticas. Un elemento central son todos los derechos económicos y sociales, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a un medio ambiente sano. Hay un impacto muy grande de esa situación en particular en Venezuela. Otro de los reportes destacados es el de la Misión Internacional Independiente de la ONU para la Determinación de los Hechos en Venezuela, y el cual documenta que de 183 casos de detenciones analizados, en 113 los detenidos aseguran haber sido víctimas de tortura, violencia sexual u otro trato cruel o degradante. Aunque los informes presentan una situación de deterioro de las libertades, organizaciones como Un Mundo Sin Mordaza considera que la decisión de la Corte Penal Internacional de abrirle una investigación a Venezuela podría significar un cambio en la situación de los derechos humanos en ese país, pues genera temor de los funcionarios a ser investigados por el máximo tribunal internacional. Cualquier funcionario hoy en día que escuche llamados de represión, persecución política, incluso asesinato de quienes disienten, ese caso pasa automáticamente, tiene la potencialidad de ser investigado por la Corte, ese funcionario puede ser investigado por la Corte automáticamente e incluso sus superiores
hasta Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro, quien recibió personalmente la noticia de la investigación de parte del fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional, argumenta que el Estado venezolano desconoce los elementos evaluados para abrir dicha investigación. Respetamos su decisión como Estado, aunque le hemos manifestado que no la compartimos. Analistas consideran que después de varios años de denuncias, la comunidad internacional ya tiene insumos concretos para juzgar las actuaciones del gobierno en Miraflores. Creo que los venezolanos no nos podemos sentir solos, creo que podemos sentir como todas las instancias internacionales posibles están haciendo lo propio para investigar lo que ocurre en Venezuela y así elevar una denuncia. Según expertos, la exposición internacional que ha tenido Venezuela ha sido fundamental y por eso creen que puede haber un camino diferente para los ciudadanos venezolanos dentro y fuera de su país, con la apertura de la investigación por parte de la Corte Penal Internacional y sus consecuentes conclusiones. Jaime Moreno, Venezuela 360, Voz de América, Washington. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Suben a 61, señores, los muertos en la explosión del tanquero en Haití, cuando un grupo de personas, después que se accidentara este camión cisterna, llegara y comenzara a coger, a saquear, por así decirlo, a coger combustible, y ahí explotó el camión. Una desgracia terrible. Haití no sale de una desgracia. Haití es una desgracia en sí, en su sistema institucional, y atraviesa por tantas situaciones. Terremoto, este año, terremoto, el asesinato del presidente, la inestabilidad política y social, el acoso de las bandas armadas. Y ahora, situaciones como esta, una explosión, 61 personas muertas, señores. Esto es terrible. Con este tema y otros temas, como el caso de México, también donde un accidente ha cobrado ya más de 50 víctimas, incluyendo dominicanos, Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. La explosión de un camión cisterna cargado de combustible en Cabo Haitiano, en el norte de Haití, causó ayer la muerte de al menos 61 personas y ocasionó cerca de un centenar de heridos en un accidente derivado de la profunda crisis que atraviesa el país caribeño. El número de migrantes fallecidos en el accidente del pasado jueves en la carretera de Chiapas ascendió a 56 tras el fallecimiento de un hombre que estaba grave, informó el secretario de Salud de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos. Días después de una cumbre convocada por Estados Unidos, una decena de jefes de Estado y de altos funcionarios de algunos gobiernos que han sido sancionados o criticados por Washington se reunieron en Cuba para fortalecer su propia alianza. Recibidos en el Palacio de la Revolución por el anfitrión Miguel Díaz-Canel, con palmadas y abrazos, los presidentes Nicolás Maduro de Venezuela, Luis Arce de Bolivia, Daniel Ortega de Nicaragua y el primer ministro Raúl González de San Vicente y las Granadinas, entre otros, buscarán durante la jornada coordinar políticas en el marco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Una investigación de la Universidad de Hong Kong determinó que ni la vacuna Coronavac contra la COVID-19 desarrollada por China ni la estadounidense alemana Pfizer-BioNTech son efectivas contra la nueva variante Omicron, informaron medios locales. De acuerdo a los resultados del estudio recogidos por el diario South China Morning Post, ninguna de estas dos vacunas indujo la respuesta de anticuerpos necesaria para neutralizar la variante detectada por primera vez en Sudáfrica hace menos de un mes.
Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta hora. Yo soy Rudy González. Mañana tenemos una cita nueva vez aquí a esta misma hora para analizar otros temas noticiosos de interés nacional e internacional. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.